todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con nuestra labor de evangelización, volviéndote un bienhechor de este proyecto. Unirte es muy fácil. Solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Orar para pedir al Espíritu Santo en este día dedicado a San Lucas, evangelista. Hoy en el cielo hay una gran fiesta y nosotros nos unimos a ella, porque hoy estamos celebrando a uno de los 4 grandes evangelistas, San Lucas, discípulo de San Pablo, fiel hasta la muerte, el que lo acompañó en sus viajes, el cronista, el redactor. Recordemos que él escribe la obra que lleva su nombre, la obra lucana, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Así que le debemos mucho a San Lucas. Y hoy es su fiesta y vamos a pedirle que interceda por todos nosotros, para que como él también amemos profundamente el Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuevamente reunidos en tu nombre en esta fiesta de San Lucas, te damos gracias por el evangelista, que es para nosotros un motivo de alegría, pues movido por tu Santo Espíritu, consignó por escrito el Evangelio, que ha llegado hasta nosotros. Te pedimos la gracia de imitar las virtudes de este gran santo, y también nos ponemos bajo su intercesión, y así a la luz de tu Santo Espíritu seguir descubriendo la figura en el libro de los Hechos de los Apóstoles del gran apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, San Pablo, tu elegido, tu amado, al que llamaste camino de Damasco y lo tumbaste por tierra, y ahí comenzó la aventura paulina, porque le diste un golpe de luz e hiciste de él un apóstol y un testigo de tu amor para predicar el Evangelio a todas las gentes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada recordaremos que vimos la conversión de San Pablo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pues bien, la conversión de San Pablo se narra 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. 3 veces. San Lucas va a narrar 3 veces la conversión de San Pablo. Creo que ya podemos cerrar. Ya se ventiló para que funcione bien nuestro aire. Gracias. Muy bien. Gracias. Y esas otras 2 conversiones las vamos a encontrar cuando ya entremos de lleno a los viajes de San Pablo. Ahorita quedémonos con la del capítulo 9. Después de la conversión de San Pablo, es necesario conocer el proyecto. Porque San Pablo tiene un proyecto, como todo apóstol del Señor. El proyecto, a ver cómo pinta este. Uy, no, pinta menos. Entonces cambiaré a azul
el proyecto de San Pablo. Todo hombre debe tener un proyecto de vida, también San Pablo. Todo proyecto conlleva como punto número 1, pues una misión. Y San Pablo tiene una misión muy clara. Y la misión del apóstol es llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Ese es el celo apostólico que mueve a San Pablo. Llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Alguien que nos pueda hacer favor de leer Gálatas 2:27. A ver quién lo encuentra primero. Gálatas 2:27. No tengan miedo, compartan Gálatas 2:27. La cámara no los va a tomar, no se preocupen. Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo encontró? 7 o 27. 7, 2, 7. Adelante, Cristian. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos. Vuelve a repetir. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos. En Jerusalén, los apóstoles, cuando recibieron a San Pablo, movidos por el Espíritu Santo, descubrieron que verdaderamente el Señor Jesús había elegido a San Pablo para ser el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles, de los paganos, mientras que Pedro se enfocaba en la conversión y en la salvación de los judíos. San Pablo se dedicará a la evangelización de todos los demás pueblos de la tierra. Y de ahí le viene la misión: llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Esa es parte de su misión. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pero no solo tiene una misión. San Pablo también tiene en su proyecto, como punto número 2, un objetivo. Un objetivo. Igual nosotros en nuestra vida debemos tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de San Pablo? Instaurar el reino de Dios en el corazón de los hombres. Instaurar. Pablo quiere que el reino de Dios quede encarnado, instaurado dentro de todos nosotros. San Pablo lo tiene muy claro y él se va a esforzar por cumplirlo. Otro que lea Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses 3, versículo 13 y 14. ¿Alguien lo encontró? Adelante, fuerte. Todo lo que puedo en Cristo que me da la fuerza.
Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Sin embargo, qué bueno que se han solidarizado conmigo en el sufrimiento. A ver, Filipenses 3, 13, 14, los dos versos. Yo, hermano, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante. Y corro hacia la meta, hacia el premio que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Y corro hacia la meta. San Pablo tiene clara la meta y el objetivo que Dios le ha puesto en sus manos. Él ha sido alcanzado por Cristo. Ahora Él quiere que todos seamos alcanzados por Cristo. Y aquellos que han sido alcanzados por Cristo, en nuestros corazones, en nuestras almas, quede instaurado el reino de Dios. No basta evangelizar. Hay que dejar a Cristo en el centro del corazón. Una primera etapa es la misión evangelizadora, con el objetivo de que el reino, que es Cristo mismo, quede dentro de nosotros, no fuera, sino dentro. ¿Qué significa? Que donde estás tú está presente el reino de Dios. Si todos tuviéramos esta convicción, viviríamos diferente. Pero a veces vivimos como si estuviera instaurado dentro de nosotros el mundo. Y por eso nos comportamos como mundanos, como paganos. Y nos dejamos llevar por la avaricia, por los apegos de este mundo, por las vanidades, por los honores, el poder. Pero si tomamos conciencia de que el reino está en nosotros, entonces adoptaríamos un comportamiento como el de San Pablo. Donde quiera que estaba San Pablo, hacía presente el reino de Dios. ¿Y tú? Donde quiera que te encuentres, ¿qué haces presente? ¿Qué es lo que irradias? ¿Qué es lo que proyectas hacia los demás? San Pablo dirá en la carta a los Corintios: queridos hermanos, no olviden que ustedes son el buen olor de Cristo, y que por donde quiera que van esparciendo la fragancia de su conocimiento. Somos el perfume de Dios. Ahí mismo en la carta a los Corintios dice: también ustedes, queridos hermanos, son una carta escrita, no con tinta, sino por el Espíritu Santo grabada en sus corazones, de tal manera que todos en tu vida, en tus acciones, en tu comportamiento, pueden leer el Evangelio. Como la Virgen María, que era Evangelio vivido. Todo aquel que miraba a la Virgen María, cómo vivía, descubría en ella el Evangelio. Porque el Evangelio de su Hijo estaba encarnado, instaurado en su corazón.
Y San Pablo se va a dedicar con su celo a misionar, llevando el Evangelio a todo lugar, pero con el objetivo firme de que ese reino quede instaurado en nuestras vidas, en nuestros corazones. San Pablo en su proyecto también tiene una estrategia. Número 3. Vamos a cambiar de marcador. A ver cómo responde el café. No, ya está también pálido. Vamos a cambiar, este va a estar bueno. A ver qué tal. Estrategia. ¿Cómo ven este color? Bien. ¿O se pierde? No, bien. ¿Sí se ve bien? ¿Estrategia? Sí. ¿Y cuál es la estrategia? Llevar el Evangelio a las grandes capitales. San Pablo tiene una estrategia. En sus viajes, y esto lo vamos a ver posterior, en sus viajes, él apunta siempre a las grandes capitales. Porque si llega a evangelizar la capital, ¿qué va a pasar con los pueblos aledaños? Son pan comido. Si logramos convertir a la capital, ¿qué se espera del resto? Conversión. Entonces San Pablo se va a centrar en las más grandes capitales, como por ejemplo Éfeso. Éfeso en la antigüedad era la capital de Asia. Y Pablo se establece en Éfeso 2 años y medio y hace de la capital su centro de irradiación del Evangelio. Y desde ahí, al predicar a todos los demás pueblos de Asia, llega el Evangelio. Después llega a otra capital, Atenas, capital de Grecia. Se establece en Atenas, predica el Evangelio y desde ahí se va permeando a todas las ciudades. Ahí mismo en Grecia, ¿puedo recorrer esto? Ya no importa si me muevo. Ahora también irá a Corinto. Porque Corinto era una segunda capital dentro del imperio griego. La gran capital era Atenas, pero había una segunda capital. Y también aquí en Corinto, San Pablo se establecerá 1 año y medio predicando el Evangelio. Y desde ahí lo hacía correr a todos los pueblos. Finalmente, también va a conquistar para Jesucristo Roma, la capital del imperio romano. Y ahí morirá en olor de santidad, coronando su vida con la palma del martirio. Entonces San Pablo, su estrategia era ir a las grandes capitales. Al ganar las grandes capitales de esas vastas naciones, el Evangelio se permeaba a todos los poblados. Interesante, ¿no? Nuestra ciudad de Guadalajara, en México, es clave. Lo que sucede aquí tiene resonancia nacional. Por eso aquí estuvieron los mártires. No se les olvide que estamos pisando suelo martirial y que la sangre de nuestros mártires corre en nuestras venas. Y si hoy nosotros tenemos celo apostólico y estudiamos la palabra de Dios y evangelizamos y nos desgastamos y luchamos, es porque tenemos dentro sangre cristera. ¿Ya tomaron conciencia de eso?
¿O de qué tienen conciencia ustedes? ¿De qué tienen conciencia? ¿Tienen conciencia de que traen dentro de sus venas sangre de mártires? Si no tienen conciencia, no se van a comportar como tal. Tomen conciencia de la tierra geográfica que están pisando, en la cual viven, y del testimonio que estamos llamados a dar, imitando el ejemplo heroico de nuestros hermanos del pasado, que murieron dando su vida por el Evangelio, dando su vida por nosotros, para que tú y yo gozáramos de libertad religiosa. Pues San Pablo nos enseña a armar una estrategia, y él lo hizo muy bien, luchando, fatigándose, desgastándose, porque en cada capital va a encontrar oposición. No era nada fácil. En Éfeso estuvo encarcelado y desde la cárcel seguía predicando el Evangelio. Nada lo detenía. En Corinto por poco y lo apedrean y lo matan. En Jerusalén, la capital de Israel, no se diga, también lo encarcelaron. San Pablo sufrió mucho, pero no se detenía y llegaba a las capitales y desde ahí predicaba el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo su misión e instaurando el reino con una estrategia. Siguiente punto, número 4. Pablo tiene una tesis. Una tesis. Y yo te pregunto, ¿y cuál es la tesis de tu vida? ¿Cuál es la tesis de tu vida? A todo profesionista, cuando se va a titular, le piden que haga su tesis. Incluso busca un maestro de la misma universidad que lo asesore, un maestro de tesis, que durante todos esos meses de estudio y de investigación va a hacer su tesis. Pues San Pablo tiene una tesis. Y como ustedes conocen muy bien la vida del apóstol San Pablo, ¿me pueden recordar su tesis? ¿No? ¿Pasarle todas a Lucas? Abran su Biblia, donde está la tesis del apóstol. En la carta a los Romanos, capítulo 1, San Pablo anuncia su tesis. La carta a los Romanos es la carta magna del apóstol San Pablo. Es la carta donde desarrolla todo su pensamiento teológico. Es la carta más teológica, más madura en la vida del apóstol. En el capítulo 1, versículo 16, lo anoto aquí, Romanos, capítulo 1, verso 16. Ahí está la tesis del apóstol. Y lo dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para que se salve todo el que cree. Eso es. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para que se salve todo el que cree. Esa es la tesis de San Pablo. Lo resume todo en un versículo de la Biblia. En el versículo 16 del capítulo 1 de la carta a los Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para que se salve todo el que cree. ¿Y tú te has avergonzado del Evangelio alguna ocasión en tu vida? ¿Has negado a tu Señor Jesús? ¿Has renegado de tu fe?
¿Ha renegado de la iglesia? ¿Ha renegado de los sacramentos? San Pablo tiene claro: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para que se salve todo el que cree. Para San Pablo el Evangelio es fuerza salvadora de Dios. Por eso no se cansa de predicar el Evangelio, porque a todo aquel que le anuncia y le predica el Evangelio, lo está salvando, lo está ganando para el cielo, para el reino de Dios. Ese es el celo que mueve el espíritu de San Pablo. No solo tiene una tesis, también tiene un lema. Número 5. El lema de San Pablo. Yo te pregunto también a ti, ¿y cuál es el lema de tu vida? ¿Cuál es el lema de tu vida? Estos grandes santos llegaron muy lejos, porque su vida estaba estructurada en un proyecto. Y la mayoría de las almas va por la vida sin rumbo, sin proyectos. Y cuando no se tiene un proyecto, no hay nada por qué luchar. No hay nada que conquistar. Por eso, imita a San Pablo y crea tu propio proyecto de vida, tomando como modelo el proyecto de Jesús, que ya lo tienen, que se los di en la primera clase, y el proyecto de San Pablo. San Pablo tiene un lema. ¿Y cuál es el lema del apóstol? Primera de Corintios 9:16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y dice, este es su lema: ay de mí si no evangelizo. Ese es su lema. Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. ¿Les gusta como lema de vida? Pues hagan lo suyo. Donde quiera que estés, recuérdatelo. Ay de mí si no evangelizo. Y hay muchas formas de evangelizar, pero San Pablo tiene claro su lema, su tesis y su lema. Pero también tiene dentro de su proyecto, número 6, ya no hay pizarra, ustedes ya anótenlo ahí, número 6, bueno, lo voy a alcanzar a escribir aquí. Número 6 tiene un signo. Signo. ¿Y cuál es el signo de San Pablo? Primero te pregunto a ti, ¿y el tuyo cuál es? ¿Cuál es tu signo? Se quedan callados. ¿Cuál es tu signo? Es muy fácil saberlo. ¿Cuál es el signo del cristiano? La cruz. ¿Cuál es el signo de San Pablo? La cruz. La cruz. Ese es nuestro signo. La cruz. Este siempre será nuestro signo. La cruz. Esa es la primera exigencia. Todo aquel que quiera ser discípulo mío, muera a sí mismo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y siga. San Pablo tiene claro el Evangelio. El signo de todo cristiano, la cruz. Por eso San Pablo no le importa padecer por Cristo, sufrir por Cristo. ¿Saben una cosa? Las almas cuestan. Las almas cuestan mucho. Basta mirar la cruz y al crucificado.
Mira cuánto le costamos a Jesús. Cuánto dolor, cuántas penas, cuánto sufrimiento, cuántos desprecios, humillaciones, flagelado, coronado de espinas. Le cargaron una cruz, cayó 3 veces bajo el peso de ella, llegó a la cima del Calvario, lo despojaron de sus vestiduras, con brutalidad lo clavaron en la cruz. Jesús padeció, sufrió por nuestra salvación. Las almas cuestan, y cuestan mucho. Por eso, ¿quieres colaborar en el proyecto de San Pablo, en la salvación de las almas? Abraza tu cruz. Porque sin cruz no hay redención, ni para ti, ni para nosotros. La cruz es el camino angosto del Evangelio. Y salvar almas cuesta mucho. Hasta dar la vida, como nuestros mártires. Hasta dar la vida, como San Pablo, como San Pedro, como la mayoría de los apóstoles, que murieron predicando el Evangelio. Murieron en la cruz. Murieron en la cima del Calvario. No rehusaron la cruz, ni rehuyeron el Calvario, sino que abrazaron su cruz y subieron la cima del Gólgota. Imitaron a su maestro. Ese es el signo de todo cristiano. No lo olviden. San Pablo tiene un proyecto, una misión, un objetivo, una estrategia, una tesis, un lema y un signo. Espero que en las próximas semanas hagan, con la ayuda del Espíritu Santo, su propio proyecto de vida. ¿Les entusiasma? Sí, ¿Les gusta? sí. Y compartirlo en familia. Eso va a ser muy edificante. Hagan un proyecto de vida. Ya tienen el de Jesús, ya tienen el de San Pablo. Estúdienlos y arma el tuyo, el propio. Y verán cómo les va a motivar en su vida cristiana y en todo lo que emprendan. Porque ya saben que tienen un proyecto de vida que conquistar, por qué luchar, por qué sacrificarse y por qué morir. Amén. Amén. Bueno, abran su Biblia en la carta a los Corintios, capítulo 11, para que vean cómo San Pablo habla de su cruz y de todo lo que ha sufrido y padecido por amor a Cristo. Y está dispuesto a hacerlo una y otra vez. San Pablo es todo un atleta de Cristo. Capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta. Este es el signo de San Pablo. Voy a leer a partir del versículo 23. ¿Ya lo encontraron? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguientes. Ustedes me dicen. Dice: los aventajo en fatigas. Él se ha fatigado por Cristo. Los aventajo en prisiones. Ha sido muchas veces encarcelado. No digamos en palizas. También lo han paliado por predicar o anunciar el Evangelio. Y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. O sea, 5 veces lo azotaron con varas. ¿Se acuerdan de la película de la Pasión de Mel Gibson? Cuando al Señor en la primera parte lo azotan con las varas, pues también San Pablo sufrió esa parte. 5 veces
lo ataron a una columna y lo flagelaron. 5 veces. ¿Sabían eso? También San Pablo fue atado como Jesús. Y cuando ataron las manos de San Pablo a la columna, le desgarraron su túnica y lo empezaron a azotar, le dolía hasta el alma. Y terminaba con estertores y fiebre, y desangrado y deshidratado, pero cantaba y se alegraba, porque su signo es la cruz. Y él sabía que al abrazar su cruz, ¿a quién estaba imitando? A Jesús, su maestro. San Pablo siempre tenía puesta la mirada en Jesús. No miraba otra cosa. Todo lo hacía por amor a Jesús. Sufría y recibió 5 veces los azotes por amor a Jesús y por amor a las almas. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Eso lo vamos a leer cuando lo apedrearon y lo dejaron tan mal, tan destrozado. Y no crean que eran piedritas, eran piedrotas, porque era una ley de lapidación, dar muerte por lapidación. Y los hombres de ese pueblo tomaron piedrotas, se las lanzan, lo tiran, lo tapan de piedras y lo dan por muerto a San Pablo. Dejaron de apedrearlo porque lo vieron ya bañado en sangre, destrozado. Y dice San Lucas, cuando todos se fueron, Pablo se levantó, se sacudió el polvo, se limpió la cara de la sangre que le chorreaba por todos lados y se vuelve a meter al pueblo, se va a la plaza y sigue predicando el evangelio. Imagínense los que lo apedrearon. ¿Qué tiene este hombre? No tiene miedo. Nada lo acobarda. No renuncia. Lo acabamos de dar por muerto y ya está ahí otra vez predicando el evangelio. ¿Cuánto tenemos que aprender del apóstol de las naciones? El atleta de Cristo. Así que fue apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar, flotando sobre un tronco en el mar Mediterráneo. Todo un día en alta mar, flotando, aferrado a un tronco. Tremendo. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos. Y vaya, que en Turquía, cuando se estableció en Éfeso, tuvo que cruzar todo Turquía, todo Asia. Y ahí hay ríos muy potentes, anchos, profundos y caudalosos. Apenas trepas las inmensas montañas Tauro, bajas y ya te encuentras con grandes ríos. Que incluso en la historia grandes generales murieron ahogados al cruzarlos. Y San Pablo los cruzó una y otra vez, y subía montañas y bajaba montañas y cruzaba desiertos y peligros con tal de llevar el evangelio a las naciones. Nada lo detenía. Él mismo está hablando de su signo. Y dice enseguida, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas que lo querían matar, peligros por parte de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, peligros en el mar y por parte de los falsos hermanos que lo traicionaban una y otra vez. Trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, sed y muchos días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la tensión
a todas las iglesias. Ahí un breve resumen de la actividad de San Pablo como un apóstol de Cristo. Y Pablo, por el Espíritu Santo, se ve obligado a escribir todas sus fatigas para que entendamos su signo. San Pablo, como su Señor, se aferra a la cruz, la ama, la besa y está dispuesto a vivirla cada día. ¿Y tú, cómo estás abrazando tu cruz en estos últimos tiempos? Recuerden que las cruces en nuestra vida adoptan muchos rostros. A veces puede ser una enfermedad temporal, a veces una enfermedad incurable, a veces pérdida de seres queridos, otras veces puede ser desempleo, otras veces puede ser un accidente, otras veces puede ser un asalto, un robo, otras veces desprecio y persecución por parte de hermanos en la fe. Las cruces a lo largo de nuestra vida van adoptando muchos rostros. Vean cómo San Pablo acaba de hacer una descripción: azotes, cárceles, palizas, apedreado, naufragios, perdido en alta mar, peligros en río, en despoblado, de asaltantes, de hermanos, de traidores, de falsos maestros, todo. Y a esto hay que sumarle una enfermedad terrible que San Pablo tenía en los ojos, al punto que casi quedaba ciego. ¿Sabían eso? Y fue precisamente la enfermedad de sus ojos, que estaba en campo de misión y estaba tan enfermo de sus ojos que ya no pudo más. Y se vio en la penosa necesidad de establecerse por algún tiempo para recuperar la salud en la zona de Galacia. Y ahí fue cuando conoció a los Gálatas. De hecho, hay una carta de San Pablo a los Gálatas, y en esa carta les agradece y les dice: no olviden, hermanos, que fue precisamente una enfermedad de mis ojos, que fue la razón por la que los conocí. Cómo Dios se valió de mi enfermedad y ustedes me brindaron hospedaje, me atendieron y me cuidaron y me curaron. Ahí los Gálatas lo restablecieron, lo alimentaron, lo hospedaron, le dieron todo un tratamiento para sus ojos. Y Pablo, una vez que se alivia, se queda ahí a predicar el Evangelio. Y esa fue la razón, dice, una enfermedad que me obligó a predicarles a ustedes también el Evangelio, para que se den cuenta que de nuestras cruces Dios se vale para que otros se conviertan. ¿Me escucharon lo que dije? Sí. Porque la cruz, ¿qué es? ¿Qué es la cruz? Salvación. La cruz es salvación. Y con tus cruces, unidas a la cruz de Cristo, le ayudas a Jesús a salvar muchas almas. Por eso Él permite que a lo largo de nuestra vida, como acabamos de ver en la vida de San Pablo, pasemos por muchas, dilo Gerardo, ¿por muchas qué? Cruces. Muchas cruces. Benditas cruces. Por eso San Pablo en su proyecto incluye su signo, la cruz, que con amor cada día abraza. Y gracias a esa cruz puede enfrentar todos los obstáculos que acabamos de leer de la carta que él mismo escribe a sus hermanos del puerto de Corinto, esta capital donde se estableció. Y ahí San Pablo tuvo infinidad de sufrimientos. Y no se diga en Éfeso, no solo ahí lo encarcelaron, también
Lo querían linchar porque les destruyó el culto a la diosa Artemisa. Y en Corinto también lo querían matar porque les destruyó el culto a la diosa del amor, Afrodita. Porque Pablo predicó tan fuerte el evangelio que todos los paganos y las cortesanas se convirtieron. Entonces se acabó el negocio y ya nadie iba a adorar a Afrodita ni compraba las esculturas de Afrodita. Entonces San Pablo, con su predicación, a veces afectaba grandes intereses económicos y por eso lo perseguían a muerte y tenía que ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Él nunca se rendía, porque es un hombre acostumbrado a abrazar su cruz. Amén. Amén. ¿Cómo andamos de tiempo? Se nos fue el tiempo, señores. ¿Les está gustando el proyecto de San Pablo? Sí. Parece que vamos muy bien con las clases. Hemos recibido muchos mensajes y continuaremos porque la gente quiere una clase de Biblia y nosotros gustosamente se las haremos llegar cada 8 días. Hoy ya se subió la segunda clase de Hechos de los Apóstoles. Esta sería la tercera y así seguiremos avanzando para bien de muchos hermanos que en otras ciudades o naciones a donde estamos llegando no tienen clases de Biblia. Y esta es su clase. Estamos llegando a muchas almas y la gente está escribiendo diciendo que no se terminen las clases. Pues oren por nosotros para que nuestro videógrafo no se nos desanime y siga viniendo a grabar las clases. Ahí está, detrás de cámara. Gracias, Gabriel, que Dios te bendiga, porque estás aportando mucho a la evangelización. Nunca te imaginaste este camino que de repente el Señor te dio. Así son los caminos de Dios. Él nunca se imaginó que de pronto iba a estar metido sin querer en este apostolado, ¿verdad, Gabriel? Y está contento porque él pasa muchas horas editando la clase y acomodando detalles y la escucha 2, 3 veces. Así que pronto será maestro de Biblia. Muy bien, bienvenido. Sí. Bueno, damos gracias en este día de San Lucas, el gran evangelista que escribe el evangelio de la dignidad de la mujer. Así también es conocido en el mundo el evangelio de este santo apóstol. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos con la gracia de tu Espíritu a elaborar nuestro propio proyecto de vida, basándonos en el tuyo y en el del apóstol San Pablo y de cualquier otro santo que nos apasione, que nos llame la atención, y así elaboraremos un buen proyecto de vida y dejaremos un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol San Pablo, que es para nosotros un ejemplo imitable, por su celo apostólico, por la pasión que lo caracterizaba en llevar el evangelio, abrazando muchas cruces, pero siempre firme en su tesis: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Y su lema: ay de mí si no evangelizo. Queremos hacer del lema de San Pablo nuestro propio lema, para que nos mueva a evangelizar en todo momento, a tiempo y a destiempo, para gloria tuya y salvación de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Invitamos a que sigas al maestro
dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.